Hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación, que yo ya soy un reincidente en Puerto de Ideas, no es la primera vez, ¿no? Y estoy muy contento de estar aquí otra vez, ¿no? Bien, el asunto que iba a tratar es hasta qué punto la inteligencia artificial es compatible, está impactando, puede mejorar la democracia o sencillamente se la va a cargar definitivamente, como era previsible, ¿no? Eh, y en, hay, yo creo que estamos en un momento en relación con este tema muy histérico, es decir, un momento en el cual hay gente que sostiene ideas absolutamente, con unas expectativas absolutamente desmesuradas. Hay quien dice que las urnas dentro de muy poco serán una reliquia del pasado, porque no hará falta votar, porque sensores, algoritmos identificarán perfectamente lo que cada uno de nosotros quiere en cada momento, y habrá una máquina que agregue todo eso y produzca un resultado final, ¿no? Eh, en el otro extremo hay quien dice, bueno, a esto no le podemos llamar democracia, ¿no? Porque más bien esto tiene que ver con unos sistemas de vigilancia poco tolerables, ¿no? Bien, yo, sin arreglar el problema, porque sería muy pretencioso por mi parte, en tres cuartos de hora, si tuviera hora y media igual sí, pero tres cuartos de hora es muy pretencioso, voy a dar algunas ideas de por dónde creo que hay que reflexionar sobre este asunto, teniendo en cuenta que además es un tema que estamos viendo en su origen y que dará muchas vueltas, dará muchos... hoy mismo la Comisión Europea acaba de establecer todas unas reglamentaciones para las grandes plataformas digitales. Veremos lo que eso da de sí. Es decir, creo que estamos en un momento inicial de un tipo de tecnología que no está en estricta continuidad con tecnologías anteriores. Hay una cuantificación de la sociedad, hay una mecanización y automatización de muchísimas decisiones, y eso de entrada resulta difícilmente compatible con el principio de que los humanos decidimos y la democracia se basa precisamente en el autogobierno, ¿no? Bueno, el asunto no es nada fácil. Yo pido ya disculpas si en estos tres cuartos de hora en los que voy a hablar planteo más problemas que soluciones. Pero también es una de las funciones de los filósofos, dejarlo todo perdido de problemas y salir corriendo eh, y ponerse en un lugar a resguardo, ¿no? Bien, eh, cada vez hay más decisiones que se toman en un contexto algorítmico. El ejemplo más inmediato ha sido la pandemia, en la cual ha habido un procesamiento de datos enorme. Es la primera pandemia que experimenta la humanidad en una sociedad de los datos, de los grandes datos, ¿no? Eh, Cada vez hay más decisiones que se toman por sistemas automatizados, en parte o en todo. Y eso va a aumentar. Va a aumentar el tipo de políticas públicas, no solamente la administración digital, que eso es un asunto que me parece que no tiene especial complejidad en términos democráticos, ¿no? Puede tener una complejidad técnica, ¿no? Sino decisiones que afectan a asuntos fundamentales de nuestra convivencia, que van a ser tomadas en parte o en todo por algoritmos, ¿no? Em, lo primero que creo que hay que señalar es que estamos en un mundo muy complejo. Mi tesis desde hace tiempo, mi último libro se llamaba Una teoría de la democracia compleja. Mi tesis es que la democracia tiene que ser compatible con la complejidad. Podemos, evidentemente, podemos retroceder y pensar que es posible volver al ágora ateniense o a la República de Rousseau, pero eso no lo podemos hacer, ¿no? En una sociedad globalizada con tecnologías enormemente sofisticadas, se generan unos problemas nuevos que no se pueden gestionar con instrumentos poco sofisticados, ¿no? Con lo cual, la introducción de mecanismos de automatización, de procesamiento de datos, etcétera, etcétera, todo esto no solamente es positivo, sino que es inevitable. La gran cuestión es cómo lo hacemos esto compatible con nuestro modo de vida democrático, con los valores centrales de la democracia. Porque, claro, ¿se trata de decisiones automatizadas o se trata de decisiones de tipo político? Ahora, como veremos, hay un poco de todo, ¿no?
la automatización, voy a utilizar casi como sinónimos para no entrar con matices, la automatización, digitalización, proceso de inteligencia artificial, big data, etcétera. Todo esto eh, ha formulado unas grandes promesas y hay que medirlo de acuerdo con las promesas formuladas, ¿no? Las promesas tiene que ver sobre todo con la idea de objetividad. En lugar de, vendrían a decir los entusiastas de este nuevo escenario, ¿no? En lugar de los viejos partidos ideologizados, extremos, peleando, riñendo todo el día, vamos a dejarnos de tonterías. Aquí tenemos una tecnología, un conjunto de tecnologías capaces de conocer con precisión la realidad sin las pantallas ideológicas y capaces de tomar decisiones que respondan realmente a lo que nosotros queremos. Esa sería, digamos, la gran promesa, ¿no? ¿Es verdad esto? En parte sí. Es verdad que disponemos de tecnologías que nos permiten identificar mucho mejor que en otros momentos nuestras preferencias, por ejemplo, hasta el punto de que ahora mismo ya hay dispositivos tecnológicos que saben mejor lo que queremos que nosotros mismos, ¿no? Lo cual tampoco es una novedad en la historia porque realmente sabemos muy poco lo que queremos, pero que haya unos aparatos tecnológicos que realmente identifiquen lo que queremos, bueno, es una idea fascinante, ¿no? Y merece que le prestemos una cierta atención, ¿no? Ni siquiera estaríamos ante un contexto de expertos que toman decisiones y por tanto no estaría esto en continuidad con el viejo debate acerca de la tecnocracia, porque no deciden unos técnicos que también tienen sus sesgos, sino que deciden unos algoritmos puramente objetivos que reflejan la sociedad y nuestras preferencias, ¿no? Una sociedad algorítmicamente tuneada, ¿no? Es decir, para cada uno, gracias a los algoritmos, habría una preferencia identificada, un interés, etcétera, ¿no? Eh, esto no tendría, este cómodo paternalismo de las sociedades algorítmicas no tendría ningún problema, lo aceptaríamos con toda facilidad, si no fuera porque de hecho suele implicar siempre alguna renuncia a la propia esfera personal, a un ámbito de la libertad personal, ¿no? Y ese sacrificio de una parte de la libertad personal es algo que tiene que ser muy bien examinado, ¿no? Por supuesto que estos algoritmos de identificación de preferencias sugieren, invitan, etcétera, ¿no? No es que nos impongan, ¿no? Pero hay ciertas renuncias a la libertad que tenemos que examinar muy bien, ¿no? Y además hay otra cuestión que a mí me parece problemática. Sigo arrojando problemas que no resuelvo, pero bueno, ya saldré corriendo luego de aquí. Eh, la, Este tipo de voluntad que recogen los algoritmos es una voluntad que más bien nos considera como consumidores más que como ciudadanos, ¿no? Y por tanto esto no es una voluntad política. Yo en tanto que consumidor no expreso la misma voluntad política que expreso como elector o como ciudadano que emite opiniones políticas, sino de otro tipo, ¿no? Y por tanto, bueno, luego entraré un poquitín más en esta cuestión, ¿no? Eh, Otro de los grandes límites que esto plantea desde un punto de vista por lo menos filosófico, es que eh, generalmente los algoritmos hacen predicciones, es un tema apasionante, el tema de la predicción algorítmica, ¿no? Y genera muchísimos interrogantes, ¿no? La predicción algorítmica, en virtud de la cual, por ejemplo, a un preso le calculan la capacidad de reincidencia, a un habitante de un barrio la capacidad de cometer un delito, u otras cosas similares, ¿no? Esta predicción algorítmica se basa fundamentalmente en patrones del pasado, porque no existen patrones del futuro, ¿no? Y por tanto, eh, mm, parte del supuesto de que nuestro comportamiento presente y futuro va a estar en una fuerte continuidad con nuestro comportamiento pasado. Ahora bien, los seres humanos, decía Hannah Arendt, la gran filósofa del siglo XX, si los seres humanos nos definimos por algo es porque tenemos lo que ella llamaba la capacidad de comenzar y por tanto la capacidad de establecer rupturas. Uno puede abandonar un hábito, uno puede hacer una revolución, una sociedad puede emprender una reforma, puede incluso haber un proceso constituyente. En algunos países hay hasta procesos constituyentes ocasionalmente, ¿no? En fin, menuda invento, ¿no? Más arriesgado. Pero
todo proceso constituyente implica una cierta voluntad de ruptura. ¿Cuánto? Ya veremos, pero una cierta voluntad de recomienzo, de reinicio, ¿no? Esto contradice la lógica algorítmica. Una asamblea constituyente no la podría haber diseñado un algoritmo, si me permite un poco la simplificación, ¿no? Porque implica eso, ¿no? Un futuro alternativo, ¿no? Que el futuro, o sea, quien hace una asamblea constituyente, se me está ocurriendo ahora el ejemplo, no lo pensaba y no lo toméis como algo directo para Chile, yo ya no doy consejos a casi nadie, ¿no? En el fondo, una asamblea constituyente, un proceso constituyente es un proceso que considera que puede haber un futuro alternativo, distinto, que no esté en estricta continuidad. Eso puede ser revolucionario, rupturista total, o puede ser simplemente reformista. Eso ya dependerá de la voluntad de cada uno, ¿no? Pero probablemente en el esquema mental de los algoritmos hay, a mi juicio, un excesivo peso a la idea de continuidad y al peso del pasado sobre el futuro. Y por tanto hay un derecho al futuro que es lo que tenemos que reivindicar, reformular en relación en un entorno algorítmico. O sea, a mí me presentan un entorno algorítmico con todas estas promesas de las que acabo de hablar y la única pega que yo le pondría es ¿y el futuro qué? ¿Dónde está el futuro en este paisaje algorítmico? Bien, la segunda cuestión, bueno, cuando hablamos de entorno digital, de mundo digital, una cuestión muy importante es de identificar bien de qué estamos hablando y qué tipo de autoridad hay en un entorno digital. Entonces hay, me parece a mí, tres grandes modelos: ágora, mercado, burocracia. Es decir, pensar que en el fondo el nuevo mundo digital es un ágora, es decir, es un lugar horizontal donde ya no hay jerarquía, sino que más bien hay comunicación horizontal. Hay una concepción que la entiende más bien como un mercado, por tanto estaríamos en un entorno donde hay simple transmisión de información muy similar a la que hay en los mercados, y finalmente una jerarquía. Aquí hay una cuestión de poder, para bien o para mal, tal. ¿Cómo debemos entender la digitalización y todo este proceso de digitalización? ¿Como un proceso de democratización, como un proceso de mercantilización o como una cuestión de poder? Si os fijáis, además, esto tiene bastante que ver con los grandes modelos geoestratégicos de entender el mundo digital, ¿no? El modelo norteamericano, más bien de negocio, el modelo europeo, más bien pensándolo en términos democráticos, el modelo chino o ruso, sobre todo chino ya, como una cuestión de poder, ¿no? Bueno, de entrada, examinemos cada una de estas tres brevemente, ¿no? La primera, Internet se presentó como un espacio horizontal. Hay un famoso libro que se titula Aquí viene cualquiera, aquí viene todo el mundo, ¿no? No hay ya no hay los viejos directores de periódico, ya no hay gatekeepers que nos dejen entrar o no en los sitios, ¿no? Bueno, esto plantea muchos problemas, de los cuales solo voy a mencionar un par de cosas, ¿no? De entrada, es verdad que las, la inteligencia artificial, todos los sistemas de gobernanza algorítmica, en el fondo identifican nuestro patrón, pero que identifiquen nuestro patrón no significa que nos identifiquen a nosotros mismos. Una máquina de inteligencia artificial, aunque su nombre sea tan rimbombante, es bastante tonta. Y lo que es capaz es de, a partir de los datos que nosotros generamos con nuestro comportamiento, con nuestra movilidad, ascribirnos a un pattern, a un patrón en el que encajaríamos. Por eso, a veces ocurre que los algoritmos de búsqueda nos resultan decepcionantes, ¿no? Porque nos inscriben en una categoría en la que no nos sentimos perfectamente identificados, ¿no? Bien, esta identificación de los patrones a los que supuestamente perteneceríamos, en este proceso se producen una cantidad de sesgos
que tenemos que combatir, ¿no? Bueno, hay ejemplos, no pararíamos de dar ejemplos ya en la literatura acerca de cómo hay sesgos que claramente discriminan desde muchos puntos de vista, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de la policía preventiva es un caballo de batalla de enormes discusiones porque está favoreciendo o desfavoreciendo, penalizando a determinados grupos raciales o gente que vive en determinados barrios, etcétera. Bueno, eso es un tema amplísimo de discusión y de debate, ¿no? Y, y hay otra cuestión que me parece que es importante señalar, y es que muchas veces nuestros datos son recogidos en unos contextos y aplicados en otros contextos, porque la inteligencia artificial tiene muy poca sensibilidad contextual o ninguna sensibilidad contextual, ¿no? Luego explicaré por qué no. Y una cosa es mi comportamiento como consumidor, yo compro cosas a través de Internet, y otra cosa es la deducción política que se hace de mi comportamiento. O sea, que los algoritmos puedan identificar si mi comportamiento de consumo es de determinada manera, el tipo de ciudadano político que quiero ser, ¿no? Eh, es muy tentador la idea de confundir mi comportamiento como consumidor con mi comportamiento como ciudadano y sustituir la lógica de la política por la lógica del mercado. De hecho, esto no es nada nuevo, esto no se lo han inventado los algoritmos, ¿no? Aquí hay un politólogo norteamericano que dice un primer argumento para no confundir el mercado con la política es el que la democracia se basa en el principio de no abandonarse en la benevolencia de las autoridades, ¿no? Y por tanto, un sistema que supone que las autoridades son muy benevolentes, que nos dan todo lo que queremos, continuamente lo que queremos y nada más que lo que queremos, pues resulta de entrada sospechoso, ¿no? Y, y además hay aquí otro problema que desde el punto de vista de teoría de la democracia me parece muy relevante, que es el problema de que el, el, los algoritmos nos tratan como consumidores que identifican nuestras preferencias y por tanto, y luego las agregan, pero una democracia no es solamente un sistema de agregación, sino que es un sistema de deliberación. Es decir, a mí no solamente me deben preguntar por mi preferencia individual, sino también debo tener la posibilidad de examinar la compatibilidad de mi preferencia individual con las preferencias de los otros. Eso es ser ciudadano, ¿no? No decir lo que yo quiero. Lo que yo quiero, hoy estamos, faltan pocas horas para que se sepa el resultado de las elecciones en Francia, ¿no? En Francia se ve muy bien con esto, y bueno, aquí también lo tenéis, ¿no? El sistema de primera y segunda vuelta. El sistema de primera vuelta es, en la primera vuelta uno vota lo que quiere, en la segunda uno excluye lo que no quiere. Son dos comportamientos diferentes, ¿no? El comportamiento y probablemente a Macron le va a pesar el que hay mucha gente aunque yo creo que va a ganar, pero en fin, que hay mucha gente que ya no quiere votar con la lógica del segundo turno, ¿no? Pero me parece que es fundamental, para que haya una democracia tiene que haber tres cosas, ¿verdad? O tiene que haber tres tipos de identificación de nuestros intereses y de nuestras preferencias. Uno, mínimo y elemental, ¿tú qué quieres? Esto. Otro, examina esas preferencias y esos intereses en términos de su compatibilidad con los de otros. Examina, ¿no? Eso no quiere decir que te pliegues, que te sometas, que examines, porque a lo mejor no es tan compatible. Y en tercer lugar, todavía más importante, piensa en el resultado final de todas las preferencias. Esto queda muy abstracto, pero puedo poner un ejemplo que lo clarifique, ¿eh? Hay estudios que indican que los sujetos somos, cuando declaramos, somos más ecologistas que cuando consumimos. Eso significa que mi comportamiento individual es un poco sucio. Pero si a mí me preguntan, yo diré, no, 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 la ecología es fundamental. ¿Qué hay aquí? Aquí hay la expresión de dos tipos de voluntad política, ¿no? Una voluntad política de mi comportamiento, que a lo mejor deja mucho que desear en este caso concreto, y en cambio yo estaría dispuesto a aceptar restricciones de mi libertad, ciertos impuestos,
votaría ciertos partidos que a lo mejor no me vienen bien para mis intereses, porque yo puedo votar un partido que no me viene tan bien para mis intereses, pero que creo que beneficia a los intereses del país. O sea, ese tipo de juego entre distintos planos es un juego que los algoritmos desconocen o conocen en una medida muy pequeña, porque son algoritmos que solo manejan la primaria identificación de intereses y preferencias. Y entienden la otra, como mera agregación. Y es una idea que me parece que es importante insistir, ¿no? Agregación no es lo mismo que construcción de voluntad política. No se trata de que una máquina junte las preferencias de unos y de otros y de eso resulte una síntesis perfecta, sino de que esa síntesis la hagamos nosotros, sirviéndonos de máquinas y de todo lo que sea, ¿no? Bien, el tercer asunto es el de la burocracia, pero me lo salto porque quiero respetar el tiempo y que luego tengamos unos minutos para charlar, ¿no? Bien, hay una... Voy a hablar del tercer tema, los límites epistémicos y políticos de la gobernanza algorítmica. Solo me da tiempo a apuntar algunas ideas básicas, ¿no? Porque cuando nos preguntamos por la diferencia entre la gobernanza algorítmica, la mecanización de las decisiones y la democracia, la política, lo que tenemos es un instrumento que es muy útil para una determinada actividad, pero en el fondo dos maneras de pensar, si es que las máquinas piensan, que sería otro debate, muy distintas. Esas dos maneras de pensar y de tomar decisiones pueden complementarse bien, pero no se pueden confundir, porque somos muy distintos. Las máquinas y los humanos somos muy distintos, ¿no? Fundamentalmente, la, la política, la política es un tipo de actividad o de decisión que no ejerce un argumento lineal y deductivo, sino que más bien gestiona situaciones de especial ambigüedad. No quiere decir que esto que la política sea ambigua, sino que hay un problema social del tipo que sea y hay una parte que hacen los expertos, porque basta con medir, o los burócratas, ¿no? Los protocolos que tenemos en la administración, eso lo hace, iba a decir cualquiera, no, eso lo hacen los expertos y lo pueden hacer también las máquinas. Pero hay una parte del proceso político que es muy ambigua, que tiene que ver con apuestas, con situaciones donde los datos son muy poco fiables, con previsiones del futuro en la que te juegas equivocarte, ¿no? Donde hay poca información. Eso es desde mi punto de vista, lo propiamente político, ¿no? Por tanto, la lógica algorítmica requiere precisión, claridad, objetividad. Busca procesos deductivos, ¿no? La lógica política es la lógica aproximativa, de decisión. Eh, ¿qué, ¿Y qué hacemos los humanos cuando tenemos pocos datos, cuando tenemos que tomar decisiones trascendentales, pero al mismo tiempo muy arriesgadas, como son las decisiones importantes de la política? ¿Qué es lo que hacemos los humanos? Tenemos una estrategia. Esa estrategia se llama democracia. ¿Y qué es democracia desde ese punto de vista? Hacer intervenir en el proceso de toma de decisiones muchos y conflictivos y contradictorios esquemas, ideologías y tipos de liberación. Yo llevo muchos años insistiendo en que la democracia no es solamente el mejor sistema de gobierno desde el punto de vista normativo, que lo es, o sea, no es una cuestión solo moral, es una cuestión también epistémica. La democracia es el mejor sistema político epistemológicamente hablando. Es decir, es el lugar, cuando está bien configurado, es un lugar de inteligencia colectiva, un ejercicio de inteligencia. ¿Por qué es un ejercicio de inteligencia? Garantizar el pluralismo. El pluralismo no es solamente respetarnos porque tenemos ideas distintas, es establecer unos sistemas de tomas de decisiones en los que haya muchas voces interviniendo y no prohibir a nadie la intervención. Decía Spinoza hace muchos años, uno de los fundadores de la democracia, decía que
eh, la democracia, el sistema democrático, hacía más difícil la persistencia en el error. Me parece una idea genial, ¿no? Pero en el fondo es una idea. Yo viví unos años en Burdeos, en Francia, y en Burdeos murió Goya, que vivió exiliado. Y me preguntaron los franceses, ¿y cómo es que Goya murió aquí? Pues porque España no era una democracia, o sea, no era un sistema inteligente, y entonces si alguien caía en desgracia, perdía las elecciones o lo que fuera, sencillamente se tenía que ir, ¿no? Hasta el año 76, hasta la muerte de Franco, todo lo que hubo los que se quedaron en el lugar eran los que pensaban de una determinada manera o los que se callaban, ¿no? Es muy grandiosa la democracia también desde el punto de vista epistemológico porque dice, bueno, tú has perdido las elecciones, pero yo no te voy a expulsar del foro. Vas a tener menos escaños de los que querías, pero tienes derecho a hablar, ¿no? Esto en el fondo lo hacemos, fijaos, no lo hacemos solamente por razones morales, lo hacemos también porque no estamos muy seguros de que a lo mejor el sistema no está muy seguro de que a lo mejor el que hoy en día está en la oposición vayamos a necesitarlo y vayamos a tener que ponerlo en el gobierno, ¿no? Entonces, todas esas estrategias democráticas de garantizar el pluralismo, impedir o minimizar la imposición, posibilitar la revisión de los acuerdos, etcétera, todo esto en el fondo es una superioridad epistemológica de la democracia respecto de sistemas que no hacen esto, ¿no? Decía, que he perdido un poco el hilo, los humanos no pensamos de manera lineal, es decir, no es como los árboles de decisión del tipo if-then con los que funcionan los algoritmos. Nosotros funcionamos de otra. Nosotros, por ejemplo, somos capaces de tomar decisiones cuando la relación entre el input y el output no está nada clara. Es más, habitualmente las tomamos así. Nosotros tenemos una información bastante poco completa. Yo os suelo poner un ejemplo del matrimonio, que es una decisión importante en la vida, ¿no? Me parece, ¿no? Es una decisión importante. Y mi madre decía, qué desastre, se está divorciando todo el mundo y tal. Y yo le preguntaba, pero mamá, ¿cuántos están divorciando? No, no, pues, más o menos la mitad de la gente. Y yo decía, pues me parece una cifra bastante buena, ¿no? Es decir, si consideramos la bajísima información a partir de la cual uno elige su pareja, ¿o no? Esto ya está cambiando. Ahora ya con Tinder, aquí tengo que introducir alguna reconsideración, pero tampoco creo que Tinder sea una fuente de información especialmente completa, ¿no? Bueno, esto es la política. La política es algo parecido a esto. Es decir, la política es lo que se hace cuando hemos recogido toda la información disponible, hemos agotado los debates, hemos preguntado a los expertos de distinto tipo y seguimos sin saber qué es lo que hay que hacer. Ahí viene la política. Y esta es la dimensión de la política que me parece que es importante reivindicar, ¿no? Por tanto, los algoritmos funcionan con categorías binarias, 0-1. Lo que se puede computarizar con categorías objetivas, ¿no? Pero los seres humanos, ¿no? Los seres humanos nos movemos en situaciones de ambigüedad, sobre todo porque, en fin, esto me llevaría muy lejos, pero creedme que es así, porque los humanos tenemos una especial capacidad para entender el contexto. Somos expertos en contextos. Y nada más, todo lo demás lo hacemos mal, procesamos muy mal la información, pero el contexto, y las máquinas es al revés, las máquinas no tienen idea del contexto. Siri y Alexa están intentando hacer chistes que no tienen ninguna gracia, porque el chiste es la mayor expresión de inteligencia en este sentido, porque el chiste es un juego con contextos. Decir una cosa en un contexto inadecuado, de tal manera que produce una sorpresa que genera risa, ¿eh? La máquina no puede hacer eso por su propia definición. Bien, pues esta dimensión, o sea, esta capacidad de tomar decisiones que no son del todo malas, teniendo en cuenta la dificultad del asunto, en situaciones de incertidumbre, eso es lo que nos especifica a los humanos y eso es lo que tenemos que mejorar. No digo que lo hagamos muy bien, lo hacemos relativamente mal.
¿eh? Pero no nos van a ayudar mucho los procedimientos algorítmicos en esa parte del proceso político, nos van a ayudar en todo lo demás. ¿Eh? Bien, con el tiempo, bueno, tengo que ir. Entonces, sí, lo que quería decir con esto es que hago una sugerencia aquí en Valparaíso, que es, ¿por qué en un festival maravilloso este de Puerto de Ideas, donde además en esta dimensión aquí en Antofagasta, según me han dicho, os habéis centrado un poco más en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Que es, decía Hannah Arendt, vuelvo a citarla otra vez, una de mis filósofas favoritas, decía que el autoritarismo en el fondo era una desambiguación de lo ambiguo. Esto lo decía porque en el fondo era alemana y los alemanes son capaces de hacer este tipo de expresiones, ¿no? Desambiguación de lo ambiguo, pero a mí me gusta, ¿no? Porque yo me he formado en Alemania, ¿no? Es decir, el totalitario lo que hace es volver a poner el mundo en orden, claro, buenos, malos, nosotros y ellos, ¿no? Y tal. Eh, Cuando el mundo real, el mundo democrático, es el mundo de la ambigüedad. Ahora estamos viviendo una guerra que nos ha hecho redescubrir al enemigo por antonomasia, ¿no? Y dividir el mundo en buenos y malos y en brutalidad y generosidad. Ya, pero esto no debería ser lo normal. Lo normal es una democracia, es decir, un sistema donde hay una mediocridad, en fin, hacemos lo que podemos, etcétera, ¿no? Bien, pues en el fondo me parece que lo que está pasando o lo que puede pasar con la inteligencia artificial, si no atendemos a lo que yo he advertido, es que esto me queda arrogante, me ha quedado, es que no podemos reducir la biodiversidad epistémica. Es decir, que necesitamos muchas epistemologías interviniendo. Y hay gente, hay mecanismos, ideología, tal, que en el fondo, lo mismo que reducimos la biodiversidad en el mundo ecológico, hay gente que quiere reducir la diversidad en el mundo también político y social y democrático, ¿no? Necesitamos que haya polisemia, que haya discursos, que haya actores distintos. Esto es lo que yo llamo democracia compleja, que haya actores, hay que complicar las cosas más. Hay que resistirse a la simplificación, porque es el gran enemigo de la democracia, la simplificación. Puede ser autoritaria, puede ser tecnocrática, puede ser algorítmica. Yo creo que esta es la gran receta, ¿no? Y el gran camino que hay que explorar. ¿Cómo hacemos viable lo que podríamos llamar ese pluralismo epistemológico que nos permite no tomar tantas malas decisiones como podríamos tomar, si por decirlo de una manera negativa, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos los humanos cuando inventamos la democracia? Dividir el poder, ¿no? Dividimos el poder. Bueno, pues igual podemos hacer algo parecido con las máquinas, dividir su poder, contestarlo, exponerlo a la contestación y a la crítica, ¿no? Si no aceptamos que alguien ejerza un poder indiscutible, el poder no puede ser indiscutible por su propia definición, lo mismo podríamos decir con los procedimientos algorítmicos cuando se introducen en el gobierno. Bien, está muy bien que se introduzcan los procedimientos algorítmicos, pero esos procedimientos algorítmicos deben poder ser contestables, deben estar sujetos a revisión, del mismo modo que no hay gobierno sin oposición, no hay idea que no tenga una réplica. Yo esto lo llamaría incluso hacer una especie de parlamento de los artefactos, ¿no? Si hemos hecho un parlamento para los humanos que hablan y discuten y tal, ¿por qué no hacer un parlamento de humanos y cosas, de humanos y máquinas, de humanos y artefactos, ¿no? Porque también no solamente tenemos desacuerdos entre los humanos, también hay desacuerdos entre los humanos y los artefactos. Pues para negociar esos desacuerdos, hagamos un parlamento. O hagamos algo, evidentemente no vamos a hacer un parlamento. Ahora vais a quitar el Senado como encima para meter otro parlamento en Chile, ¿no? Ya, lo que faltaba, ¿no? Pero la idea me parece que es útil, ¿no? La idea de que los artefactos estén en el proceso político sometidos a vigilancia, contestación, diálogo con ellos incluso, porque también los artefactos nos pueden enseñar y nos pueden corregir muchísimas cosas, ¿no? Bien, la democracia de los algoritmos aquí, ya tengo 10 minutos para esto nada más.
aquí tengo que concluir con lo, lo que considero que se deduce de todo lo que hemos visto hasta ahora. La gobernanza algorítmica es muy útil para mejorar ciertos aspectos del proceso político y de escasa utilidad para otros aspectos del proceso político. Y toda la cuestión sería tan sencilla o tan difícil como identificar cuáles son unos momentos y cuáles son otros. Cuáles son unas lógicas y cuáles son otras. Sirve para medir bien los impactos, sirve para identificar bien nuestros intereses y nuestras preferencias, eh, eh, pero probablemente no sirve para para la decisión acerca de cuáles son nuestras preferencias finales, ¿no? Porque la gobernanza algorítmica eh, se orienta a realizar unos objetivos que ella misma ni establece ni discute. No pone en cuestión. Los algoritmos no pueden determinar qué tipo de justicia social queremos en una sociedad. Eso lo tenemos que determinar los humanos. Por supuesto, sirviéndonos de toda la tecnología que hay a nuestra disposición. O sea, no quiero hacer aquí un dualismo entre humanos artesanos y máquinas implacables, ¿no? ¿Eh? Y muchas veces estos dos momentos tienen que venir unidos y tiene que haber un debate entre ellos, ¿no? Pero precisamente lo que quería decir antes es que, lo político empieza cuando hay que debatir a qué deben satisfacer los algoritmos, qué valores deben cumplir, a qué concepción de lo justo deben servir. Porque hay muchas concepciones de lo justo. Hay distintas, o por lo menos varias concepciones de lo justo, ¿no? Decía un famoso ingeniero, John von Neumann, decía, se puede construir un instrumento que pueda hacer todo lo que puede ser hecho, pero no se puede construir un instrumento que nos diga si algo es factible. Lo repito, porque es una frase genial. Se puede construir un instrumento que pueda hacer todo lo que pueda ser hecho, pero no se puede construir un instrumento que nos diga si algo es factible. Bueno, para decidir que algo es factible, lo hacemos los humanos y luego lo hace una máquina. Y a partir de lo que hace la máquina, aquí hay un feedback, podemos redefinir, porque podemos aprender mucho y a lo mejor considerar que lo factible era distinto de lo que habíamos pensado. Pero hay que al menos idealmente, tenemos que tener esto en la mente, ¿no? Bueno, hay una hay seguro que en la convivencia diaria os habéis encontrado muchas veces con este tipo de personas que dicen que no son ni de derechas ni de izquierdas, ¿no? Que son que lo que le interesa es que quien gobierna gobierne bien. Es una idea sensacional, ¿no? Fantástica. Yo lo llamo en terminología altamente filosófica el principio Bertine-Osborne. Porque Bertine Osborne es la primera persona a la que yo le oí decir esto en la televisión con una seguridad que me dejó pasmado a mí que tengo muchas inseguridades, ¿no? Eh, ¿Qué significa gobernar bien? Si no es de acuerdo con un background, una referencia ideológica. Evidentemente entiendo lo que quiere decir uno. Quedémonos con la parte positiva, ¿no? Uno que dice esto lo que quiere decir es que no le gusta la política demasiado ideologizada. A mí tampoco. Pero a veces lo que no le gusta es la política politizada, que es otra cosa distinta. La ideologización es algo diferente de la politización. La politización yo lo entiendo como un proceso normal. De hecho, las sociedades democráticas politizamos cada vez más cosas. Hemos politizado la condición de la mujer, el cuerpo, la naturaleza, que antes eran fatalidades del destino, ¿no? O cosas que había por ahí, con perdón, y de repente los hemos empezado a entender como sujetos, ¿no? Eso es una politización y eso no es malo. Otra cosa sería la ideologización. Bueno, esto nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto en relación con las máquinas es que no podemos decir que es una buena decisión si no tenemos una idea acerca de qué es una buena decisión. Las máquinas toman decisiones, pero no saben que sus decisiones son buenas o son malas. ¿Eh? ¿Qué es un resultado satisfactorio en política? Es una cuestión discutible. Dice, no, yo gobierno con eficacia. Bueno, con eficacia para unas personas. O de acuerdo con unos criterios que yo no comparto, ¿no? Bien. Eh, por tanto, la... Bueno,
Por tanto, tengo que terminar, porque ya está. Entonces, eh, conocéis el famoso discurso de Gettysburg, ¿no? De Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Hay quien dice ahora que realmente como Siri, Alexa, Cortana tienen tanta información acerca de nosotros, saben muchísimo, saben mucho más, decía al principio, de lo que nosotros creemos que sabemos de nosotros mismos, pues realmente, ¿por qué no eh, dejarles votar a ellos? O a ellas, no sé qué género tienen Siri, Alexa y Cortana, no sé, y me da igual. Eh, ¿Por qué no planteemos esta hipótesis final, ¿no? ¿Qué problema habría en que Siri, que está todo el día con nosotros y ve cómo nos movemos, nos oye, sabe nuestras preferencias, dentro de X años, vote y vote mejor que nosotros? Y digamos, gracias Siri, que bien lo has hecho, porque es lo que hubiera votado yo, ¿no? Porque además yo no tengo tiempo de leerme los programas electorales, y Siri sí. Ni conocer toda la vida de todo lo que han dicho en todos los sitios, ni leerme todos los periódicos. Alexa lo puede hacer. Y por tanto, ¿por qué no subcontratamos a esto un artefacto que vote por nosotros? De mismo modo que tenemos artefactos que cortan la hierba por nosotros en lugar de hacerlo con tijeras. ¿Por qué no hacemos esto, no? Bueno, aquí lo dejo. Pero probablemente el asunto tenga que ver con el discurso de Lincoln. La democracia es un sistema de gobierno en el que nosotros, los humanos, somos los sujetos, somos los destinatarios y somos los actores, ¿no? Y los que la evaluamos, ¿no? Entonces, como decía que no voy a dar soluciones, las soluciones me las guardo para la próxima vez que venga a Puerto de las Ideas, eh, eh, lo que necesitamos es un discurso de Gettysburg en la era digital. Ahí lo dejo. Y ahora tenemos, me parece, un cuarto de hora, más o menos. Hola, buenas. Hola. Muchas gracias por su presentación y su sentido del humor. Eh, Quería hacer una pregunta, más bien da la idea de que justamente usted preguntó, o sea, usted habló sobre 3 preguntas o cuestionamientos que se hace la gente para gobernar algo. Y justamente es lo que hacen los científicos o lo que hace toda la gente, pero inconscientemente, quizás de alguna forma. La diferencia es que cuando uno responde a estas preguntas, ¿qué quieres? Examina el qué quieres y después tiene un resultado, los científicos de alguna forma lo hacen consciente. Y eso es lo que justamente los gobernadores no entienden de alguna forma. Como que no, cuando uno les dice ciertas cosas que están inconscientemente en el inconsciente, lo haces consciente, como que a la gente explota de alguna forma, como que se queda pasmada de alguna forma. Pero más allá de eso, usted, no sé si sabe sobre la tecnología blockchain para la toma de decisiones, en el sentido de que es un registro que queda y que también se pueden hacer contratos digitales de una forma que al final evita tanta burocracia que tiene la política. No sé si usted ha examinado o ha pensado sobre la posibilidad de usar estas tecnologías para la gobernanza en sí, más allá de las ideas filosóficas que tiene. Sí. No es un tema de mi especialidad. O sea, lo que yo diga aquí no es nada relevante. No sería nada relevante. Creo que estamos ante un tipo de tecnología que plantea una cierta horizontalización de la toma de decisiones, que me parece que es interesante. Para mí lo más interesante de ese tipo de tecnología, pero no tengo una respuesta porque no conozco bien la tecnología y me resisto mucho a hablar de cuestiones tecnológicas que no entiendo por lo menos de qué van, es la idea de que el mundo se construye a partir de cadenas de confianza. Eso es lo que lo hace tan frágil, pero al mismo tiempo lo que lo hace tan amplio. Si o sea, yo creo que no sé quién decía, el petróleo de la sociedad actual es la información, ¿no? O los datos. Yo no estoy de acuerdo. El petróleo si es que esta metáfora es bonita, que no lo es la confianza, la generación de confianza y la construcción de confianza que no, por tanto, confianza es algo en las cadenas blockchain se ve bien, pero en otros ámbitos también.
La confianza es algo frágil, y esa es la parte, digamos, mala, pero es algo que reduce mucho la complejidad, y esa es la parte buena. Es decir, si yo confío en alguien, no tengo que gastarme mucho dinero en vigilarle, ni mucho esfuerzo en vigilarle, ¿no? La democracia es un sistema de gobierno en el cual hay instituciones de confianza e instituciones de desconfianza. Si solo hubiera instituciones de desconfianza sería terrible, porque estaríamos todo el día examinando, monitorizando lo que hacen el poder y el gobierno, tal, sin darle ningún margen de acción. Pero si no hubiera una institución o instituciones de desconfianza que vigilen, que controlen, que establezcan periodos electorales fijos, etcétera, o la división de poderes, aquello sería también insostenible, ¿no? Con lo cual, yo creo que al final el gran tema, uno de los grandes temas de la sociedad actual es cómo establecemos la máxima confianza posible contrapesada con instituciones de la desconfianza en lo que sea necesario, ¿no? ¿Que haya? Sí, claro, claro. Por eso se plantean muchos problemas de regulación. Todos esos asuntos plantean problemas de regulación, porque la regulación es lo que nos da. La regulación obedece a una cierta desconfianza. Si todos confiáramos, no habría regulación, no habría necesidad de regulación en ningún orden de la vida, ¿no? No. Ahí sí parece, ¿no? ¿Aló? Ahí sí. Sí. Buenas tardes, Ahora. profesor. Gracias por su charla. Tengo dos preguntas, así como en especie de feedback. La primera es el impacto que usted ve de esta gobernanza algorítmica en la teoría política o en la filosofía política. Y a su vez, el impacto que tendría estas dislocaciones de poder. Estoy pensando en la Convención chilena constituyente, esta dislocación de poder o de la dislocación de los tres poderes del Estado en la gobernanza algorítmica. Bien. Lo primero era... A ver, bueno, empiezo por lo segundo porque lo primero se me ha olvidado. Eh, eh, ya me estoy olvidando hasta de lo segundo. A ver, ¿me lo podrías formular? Estoy un poco espeso. Debe ser el cambio de Sí, altura. la segunda, o sea, la primera La- era el impacto de la gobernanza algorítmica en la teoría o filosofía vale, política, y la segunda es, vale. digamos, al revés, o sea, el impacto de las dislocaciones de poder a partir de, digamos, de nuestra constitución constituyente, por ejemplo, de los tres poderes del Estado, en la gobernanza Bien, algorítmica. vale. Bueno, lo primero, hay una cierta continuidad de los debates actuales sobre gobernanza algorítmica en relación con el viejo tema de la discusión acerca del poder de los expertos, del saber experto y de la tecnocracia, de la técnica en general. Hay una cierta continuidad, pero no hay una absoluta continuidad. Hay muchas cosas en las cuales lo que ganamos de crítica a los expertos, de, de cómo pensamos el papel de los expertos en los procesos de toma de decisión política, nos pueden ser útiles para este problema. Pero hay otras cosas que no. Hay alguna especificidad y hay ahora mismo poca teoría política que resulte de esto, porque es una especificidad que no conocemos bien. Hay que tener en cuenta que llevamos con un mundo de medios sociales, de redes sociales, llevamos unos pocos años y hemos dicho muchas tonterías a propósito de eso también. Lo hemos celebrado con un entusiasmo que luego, en fin. Por tanto, la primera pregunta, creo que estamos en un momento inicial de reflexión sobre esto y yo creo que los años venideros van a ser muy interesantes, ¿no? Lo segundo, es posible, a ver si he entendido bien la pregunta, es posible que buena parte de las decisiones que nos afectan no se estén tomando en los lugares clásicos de la representación, ¿no? Lo cual no quiere decir que esos lugares dejen de interesarnos, ¿no? Sino más bien que nos tenemos que preguntar qué pasa en un mundo en el cual, por ejemplo,
voy a poner un ejemplo. La teoría de la democracia compleja lo analizo con más detalle, ¿no? El mundo político está organizado en estados y, por tanto, en procesos electorales con periodos de 4 años o de 5, lo que sea, tal, ¿no? Con una delimitación de fronteras clara, de soberanía, tal. Para muchísimas cosas esto es una antigüedad. Imaginemos que el presidente de Chile prohíbe mañana en un decreto el cambio climático en Chile, en todo el país. En todo el país. Sería ridículo, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que hacemos que son ridículas. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos las democracias contemporáneas es la democracia es una identificación entre quien padece una decisión y quien la toma. Si alguien padece una decisión, tiene que tener alguna capacidad de influir en tomarla, en decidirla, ¿no? Eso es muy problemático, pero bueno, ese es el principio general que más o menos acepta todo el mundo, ¿no? Cuando se establecen los grandes principios de la democracia moderna, el poder, representación, territorio, soberanía, legitimidad, etcétera, todo el mundo daba por supuesto que los afectados y los protagonistas eran circunscribibles a un espacio determinado llamado Estado Nacional. Esto ha saltado por los aires hace mucho tiempo. Entonces, la gran cuestión ahora sería cómo dejamos que otros voten lo voy a decir así de esta manera, pero que no es muy exacta, ¿no? ¿Cómo dejamos que otros voten en nuestros procesos electorales y cómo hacemos que nosotros podamos votar en otros procesos electorales? Porque a mí, por ejemplo, como europeo, que hoy gane Macron o Le Pen, es mucho más importante que quién sea alcalde de mi pueblo. Y me va a afectar mucho más. El alcalde de mi pueblo no me afecta, afortunadamente no me afecta nada, o muy poco. Pero que gane Macron o Le Pen en Europa tampoco sería tan disruptivo en ningún sentido o en otro, porque hay muchos mecanismos al final, Europa afortunadamente es un sistema extremadamente complejo y no te lo puedes cargar ni aunque quieras, ni aunque seas el presidente de Francia. Es muy difícil. Y de hecho, Le Pen, pues en cuanto vio que tenía alguna posibilidad, ya dejó de hablar de salirse del euro. En fin, ha ido matizando y tal, porque en el fondo sabe que se requiere unanimidad para una gran cosa. Los tratados de reforma no salen bien, no sé. Es un sistema muy perezoso, muy inercial, lo cual es una desgracia cuando tienes buenos gobernantes, pero es una bendición cuando los tienes malos. Y precisamente, ya que me hablas de la convención, yo alguna vez en alguna intervención que he tenido durante este periodo online, porque es la primera vez que vengo a Chile desde la pandemia, ¿no? Pero alguna intervención que he tenido con personas a las que he podido hablar, siempre existía en esta idea. Una democracia es un sistema inteligente y no tanto un sistema gobernado por gente inteligente. Son dos cosas distintas. Es un sistema con unos procedimientos, una cultura, unas rutinas, unas instituciones que ellas mismas tienen inteligencia y incorporan valores. Hasta el punto de que si los diseñamos bien, puede ocurrir que llegue un imbécil al gobierno y no pase nada. Y no pondré ejemplos, porque alguno conozco. De algún sitio donde ha pasado eso y el sistema ha sobrevivido. Me estoy extendiendo demasiado. La última me dicen aquí. Muchas gracias, estuvo maravilloso. Mencionó usted algo brillante y muy cierto. Creo que el humor es la expresión más alta de la inteligencia y una de las razones es porque tiene mucha sensibilidad contextual. Entonces le quería preguntar, dada la complejidad de la sociedad en que vivimos y dado que ahora el humor se produce muchas veces con audiencias muy grandes, en redes sociales, por ejemplo, si de alguna manera esa contextualidad, si el futuro del humor está restringido a volver a estar solo en espacios pequeños porque no va a poder agarrar los espacios tan grandes. ¿Me entiendes? Justamente sí. Como es muy cancelado y muy
enjuiciado y el humor tiene que tener riesgo. Entonces me preocupa el futuro Sí. del humor en el fondo. Bueno, el humor es muy local, porque, vamos, yo he vivido en varios países y- y- y en ninguno de esos idiomas he conseguido nunca contar un chiste. Que se ría la gente, claro, que no se ría así. Y eso es cuando descubres que no sabes el idioma bien. Yo me creo que sé muchos idiomas y realmente no lo sé, ¿no? Y el día en que cuentas un chiste y se ríen, hombre, y no son gente que lo haga por delicadeza, sino que les hace gracia de verdad, ese día puedes decir que sabes ese chiste, ¿no? O sea, con lo cual, de entrada el humor es muy local, porque los contextos son muy locales y porque cambia. Tú cambias, vas de aquí a allá y el contexto, el clima ya ha cambiado. Aquí hace fresco, pero seguro que si vamos al sol. Es decir, eso es verdad, por un lado, ¿no? Y por tanto, todo lo que sea trabajar en el humor, en el fondo, es un trabajo muy local. Pero mira, yo cuando hablo de humor no me refiero al chiste, sino que me refiero a una cosa un poco más general, mm, que tiene mucha relación con el ridículo también, ¿no? Y yo tengo una teoría que no la he podido verificar empíricamente, y no seré capaz, pero creo que el lugar de la revolución hoy en día lo ocupa la ridiculización, de alguna manera. Yo vivía en Alemania cuando cayó el muro de Berlín. Y bueno, me fui un poco antes, pero viví los prolegómenos. Y la experiencia que yo tuve es que el muro de Berlín cayó, si se me permite esta expresión, que es un poco simplificadora y tal, porque dejó de tener sentido, si es que algún día lo tuvo. Era un artefacto ridículo. Yo he vivido en un territorio toda mi vida, prácticamente, donde había terrorismo. El terrorismo empezó cuando yo tenía 5 años y acabado hace 10. Eh, a partir de un determinado momento, o sea, el terrorismo desde mi punto de vista ha estado siempre mal, pero a partir de un determinado momento, hablando en categorías sociales, empezó a parecer ridículo. Incluso yo recuerdo en mi Navarra natal y mi ámbito pequeño, ¿no? Que algún miembro de esa familia política me decía: los últimos terroristas son los más tontos del pueblo, ¿no? Porque es verdad, o sea, hay momentos inicialmente, o sea, cuando estaba el mundo dividido en dos bloques y había referencias revolucionarias y tal, pues hombre, hacerte terrorista, yo me acuerdo cuando estaba acabando el bachillerato, me lo propusieron. Bueno, yo no lo hice entre otras cosas porque tengo mucho miedo, pero no lo hice, ¿no? Pero tenía una cierta épica. ¿Cómo se pasa en unos años de la épica al ridículo? O sea, de que vas chuleando de que tienes una pistola. Esto lo puedo verificar, no porque tuviera yo, sino porque ha habido algún compañero de universidad que me ha enseñado la pistola y me ha dicho: "Venga, yo voy con pistola, y yo tal", a esconderse. Y ahora mismo en el País Vasco, si alguien ha tenido alguna relación con pasado terrorista, porque lo ha tolerado, lo ha apoyado, o simplemente le ha parecido bien, o ha votado al partido que era el brazo armado, eso, ahora mismo, si tú le dices: oye, revisar el pasado, tenéis que hacer una crítica de tal, le molesta muchísimo. Les introduces en un terreno, es que yo diría incluso que les da cierta vergüenza. ¿Cómo pasa ¿Qué ha ocurrido para que alguien pase de la épica a la vergüenza? Cuando el acto es igual de malo en un sitio que en otro. Yo creo que matar a Carrero Blanco, que era el sustituto de Franco, estuvo mal. O sea, era el sustituto de Franco, sí, pero no se debe matar ni siquiera al sustituto de Franco, ni siquiera el primer asesinato de ETA, que fue a un torturador implacable, un hombre despreciable. Ni siquiera a esa persona se le podía matar. Por tanto, yo no estoy haciendo un juicio moral, estoy haciendo un juicio contextual. ¿Qué ha pasado para que lo que estaba mal entonces, pero podía tener una épica, ahora mismo, estando igual de mal, sea ridículo? A eso me he ido un poco por las ramas, pero bueno, si te sirve.